Bienvenidos al quinto video de teología de nuestra serie Redescubriendo el Catecismo. En esta entrega y la próxima, continuaremos explorando la rica historia de la teología cristiana, abordando dos grandes etapas que han marcado profundamente el pensamiento teológico. En esta exploraremos la escolástica. Comprender esta historia, aunque sea de forma breve, es esencial para apreciar cómo han evolucionado las ideas que sustentan nuestra fe y cómo éstas siguen influyendo en nuestra comprensión de los temas más profundos y trascendentes. La escolástica fue una corriente de pensamiento filosófico y teológico que se desarrolló en la Europa medieval, especialmente entre los siglos XI y XV. Su propósito principal fue el de armonizar la fe cristiana con la razón, integrando la enseñanza de la Iglesia con la lógica y el análisis filosófico, especialmente a partir de la obra de filósofos como Aristóteles. La escolástica se practicaba principalmente en las universidades y se convirtió en el método dominante en la teología y la filosofía medieval, que la caracterizó por el uso de la lógica, el uso de la razón, un método riguroso basado en el uso de la lógica y el razonamiento para investigar y explicar la doctrina cristiana. En este sentido, los escolásticos creían que la fe y la razón no estaban en conflicto, sino que podían complementarse y fortalecerse mutuamente. Utilizaron el método dialéctico. Fundamentalmente, la escolástica utilizó el método dialéctico, que consistió en presentar una cuestión o un problema reuniendo argumentos a favor y en contra, tanto de autoridades bíblicas como filosóficas, y finalmente resolviendo la contradicción a través de un análisis lógico. Este enfoque fomentó el pensamiento crítico y la profundización en temas complejos. Buscó la sistematización del conocimiento teológico. La escolástica buscó estructurar y sistematizar la teología en forma de tratados y manuales, organizando los temas de manera lógica y progresiva. Su objetivo fue el crear una estructura racional y coherente que hiciera accesible el estudio de la fe cristiana. Utilizaron la Biblia y los escritos de los padres de la Iglesia, especialmente San Agustín, como las principales fuentes de autoridad. Sin embargo, también incorporaron la filosofía de Aristóteles y otros pensadores clásicos, integrando sus ideas con la teología cristiana. Entre sus obras de referencia están las obras escolásticas, estructuradas en forma de cuestiones y objeciones, presentando preguntas complejas, desarrollando argumentos opuestos y llegando a conclusiones claras. Entre las obras más destacadas están las sentencias de Pedro Lombardo y la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que es el ejemplo perfecto de esta forma sistemática. Igualmente, Anselmo de Canterbury, conocido como el padre de la escolástica, Anselmo defendió que la fe buscaba la comprensión y desarrolló
el argumento ontológico para probar la existencia de Dios. Pedro Abelardo, con su obra Sic et Non, Abelardo introdujo el método dialéctico en la teología, fomentando el análisis de afirmaciones contradictorias y promoviendo el razonamiento crítico. Sic et non, latín sí y no, es una obra escrita por Pedro Abelardo, un filósofo y teólogo medieval del siglo XII. En este texto, Abelardo presenta un método innovador para abordar cuestiones teológicas y filosóficas, reuniendo citas de los padres de la Iglesia y otros autores cristianos que expresaron opiniones contradictorias sobre temas clave de la doctrina cristiana. La obra no buscó resolver las contradicciones, sino exponerlas, invitando a los lectores a reflexionar, a analizar cuidadosamente cada postura. Abelardo destaca la importancia del razonamiento lógico y la crítica textual para llegar a una comprensión más profunda de la verdad, estableciendo las bases del método escolástico que marcaría la enseñanza teológica en la Edad Media. Sic et non fue controvertido en su época, pues planteaba cuestiones difíciles que ponían a prueba la autoridad de los textos sagrados y de la tradición. Sin embargo, su enfoque influyó significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico, tanto en la teología como en la educación medieval, y es recordado como un hito en la historia de la filosofía y la teología occidental. Santo Tomás de Aquino, considerado el máximo exponente de la escolástica, Tomás de Aquino combinó la teología cristiana con la filosofía aristotélica en su Suma Teológica, buscando una síntesis de la fe y de la razón. La Suma Teológica es una obra de las más importantes, de las más ambiciosas de la teología cristiana, escrita por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Su propósito principal era ofrecer una exposición sistemática y completa de la teología católica, abordando casi todos los aspectos de la fe cristiana y las preguntas filosóficas que surgían en torno a ella. La obra está organizada en tres partes, principalmente estructuradas de manera lógica y progresiva. En la primera parte trata sobre Dios, su naturaleza, la creación y el propósito del universo. Santo Tomás examina temas como la existencia de Dios, los atributos divinos, la creación del mundo y los ángeles. En la segunda parte se centra en la vida moral del ser humano. Esta parte se divide en dos secciones, abordando temas como el bien y el mal, la naturaleza de la ley, la virtud, el pecado y la gracia. En la tercera, explora la obra de Jesucristo como redentor y mediador entre Dios y los hombres, así como los sacramentos de la Iglesia. Aquí, Santo Tomás desarrolla su cristología y soteriología, es decir, doctrina sobre Cristo y la salvación. La Suma Teológica sigue el método escolástico de preguntas, objeciones y respuestas, un enfoque característico en la enseñanza medieval. En cada tema, Aquino presenta objeciones a las doctrinas que va a defender, responde a estas objeciones y finalmente expone su propia tesis con argumentos. Esta metodología permite un análisis profundo y exhaustivo de cada cuestión y fue adoptada ampliamente en las universidades medievales. Aunque Santo Tomás no completó la obra antes de su muerte, la Suma Teológica sigue siendo una obra fundamental en la teología católica y ha influido profundamente en la filosofía y en la teología occidental, especialmente en temas de ética, metafísica
y doctrina cristiana. Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Estos pensadores continuaron el desarrollo escolástico cuestionando y refinando las ideas anteriores en el caso de Ockham, introduciendo el principio de la parsimonia, la navaja de Ockham, que promueve la simplicidad en las explicaciones. La navaja de Ockham, o principio de parsimonia, es un principio filosófico atribuido al fraile y filósofo medieval Guillermo de Ockham. Su enunciado básico sostiene que ante varias explicaciones posibles para un fenómeno, la más simple tiende a ser la correcta. En cuanto a su legado, la escolástica fue un método influyente en la educación medieval y marcó un punto culminante en el desarrollo del pensamiento filosófico y la teología de la época. Aunque perdió preeminencia con la llegada del Renacimiento y la modernidad, su enfoque lógico y estructurado sigue influyendo en el pensamiento filosófico y teológico. La escolástica contribuyó a la creación de una tradición de análisis crítico en temas de fe y de razón, estableciendo las bases para futuras investigaciones filosóficas y científicas. Además, su intento de conciliar fe y razón inspiró a generaciones posteriores en la búsqueda de un diálogo entre religión y ciencia. En el siglo II, en ciudades como León, Chartres y París, las escuelas de estudios bíblicos comenzaron a incorporar la dialéctica en la teología, introduciendo la lógica aristotélica para abordar las escrituras con un enfoque más analítico. Esto permitió un avance significativo en la reflexión teológica y en la organización del pensamiento religioso. Figuras como Hugo de San Víctor, con obras como de las Escrituras y de los Sagrados Escritores, y su discípulo Ricardo de San Víctor, autor de la Trinidad, jugaron un papel clave al aplicar la razón en el sentido de los misterios de la fe. San Anselmo de Aosta, quien fue una figura fundamental en esta etapa, especialmente por su frase, la fe que busca entender. Anselmo fue pionero en el uso de la razón para explicar la fe, formulando argumentos racionales sobre la existencia de Dios, como su famoso argumento ontológico en Proslogión y su reflexión sobre la encarnación, porque Dios es un hombre. A través de estos textos, Anselmo intentaba demostrar que la razón puede ser un apoyo valioso para comprender los misterios de la fe sin reducirlos ni negarlos. Durante los siglos XII y XIII, la teología se fue orientando cada vez más hacia el uso de la ratio o razón mediante el método de la cuestión, un debate estructurado sobre temas específicos. Este enfoque dialéctico consistía en plantear una pregunta y presentar argumentos a favor y en contra de una cuestión teológica, logrando una comprensión más profunda y precisa de la fe. Uno de los pioneros en esta técnica fue Pedro Abelardo, quien en su obra Sic et Non formuló un método de preguntas y respuestas que serviría de modelo para las disputas escolásticas posteriores. Durante esta época, las diferencias teológicas entre Oriente y Occidente se intensificaron, culminando en el Gran Cisma del 1054, que dividió la Iglesia en la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Este evento generó una separación que acentuó la diferencia cultural y filosófica entre ambas ramas del cristianismo, afectando el desarrollo teológico en Occidente, que se vería impulsado hacia una mayor sistematización y estructura en su reflexión
doctrinal. En la escolástica medieval, la teología se desarrolló en estrecha relación con la filosofía. La frase "la filosofía es sierva de la teología" refleja la creencia que la filosofía y las ciencias humanas podían ser valiosas para el conocimiento teológico, siempre que permanecieran subordinadas a la revelación. La figura más representativa de la escolástica medieval es Santo Tomás de Aquino, cuya obra Summa Theologica es una de las grandes referencias en la historia teológica. Tomás de Aquino utilizó la lógica aristotélica para estructurar la teología como una ciencia coherente y sistemática. En su Suma, organiza el conocimiento teológico en tres partes principales: Dios, el hombre y el camino hacia Dios, abarcando temas como la existencia de Dios, la ética, las virtudes y los sacramentos. Con su método riguroso y argumentativo, elevó la teología a un estatus científico, en el que los principios de la fe se examinaban con una estructura lógica. En los siglos XIV y XV, la escolástica comenzó a declinar. Teólogos como Don Scotto y Guillermo de Ockham promovieron un enfoque que destacaba la separación entre la fe y la razón. Ockham, en particular, sostenía que la razón humana no puede alcanzar el conocimiento de Dios por sí misma y que la fe es un acto independiente. Según esta visión nominalista, los conceptos filosóficos no pueden aplicarse directamente a Dios. Este enfoque marcó el inicio de una crisis en la escolástica, ya que las distintas escuelas teológicas, es decir, tomistas, franciscanos y agustinianos, se enredaron en debates teóricos, en debates formales que le alejaron de la sustancia de la fe. En conclusión, la escolástica representa una de las etapas más significativas en el desarrollo de la teología cristiana, uniendo la razón y la fe en un esfuerzo por estructurar y profundizar en el conocimiento de Dios y de las verdades de la fe. A través del método escolástico, figuras como Santo Tomás de Aquino, Anselmo de Canterbury y Pedro Abelardo lograron crear una teología que no solo defendía la fe, sino que también la hacía accesible y comprensible en un mundo cada vez más enfocado en la lógica y el pensamiento crítico. Hemos visto cómo esta corriente buscó conciliar la revelación divina con el análisis filosófico, utilizando la dialéctica para examinar temas complejos y para presentar la teología de manera coherente y sistemática. Aunque la escolástica enfrentó críticas y una crisis en los siglos XIV y XV, su legado continúa siendo una referencia clave para la teología y la filosofía cristiana. La escolástica nos recuerda que el diálogo entre la fe y la razón no solo es posible, sino necesario. A medida que avanzamos en esta serie, sigamos profundizando en esta rica tradición del pensamiento que nos ayuda a comprender mejor nuestra fe y nos invita a reflexionar críticamente sobre las verdades eternas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video para continuar con este viaje fascinante. Gracias. Gracias nuevamente por acompañarme en este video. No olviden suscribirse al canal para seguir explorando juntos estos temas en nuestra serie Redescubriendo el Catecismo. Los invito a compartir este contenido para que pueda llegar a más personas. Nos vemos en el próximo video, en el sexto,
acerca de la teología. En este exploramos la teología barroca y la segunda escolástica. Gracias. Nos vemos pronto.